¿Qué pasó con Caín después de matar a Abel? Es fácil centrarse en el crimen en sí, pero pocos se detienen a reflexionar sobre lo que vino después, la marca misteriosa, el exilio e incluso la construcción de una ciudad. ¿Cómo pudo alguien que cometió un acto tan extremo seguir adelante? ¿Quién era la mujer de Caín? Estas preguntas, a menudo ignoradas, revelan una historia llena de misterios y lecciones que siguen resonando hasta hoy. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado cómo esta narrativa impacta tu vida? La historia de Caín no trata solo de envidia o rebeldía, es un viaje de elecciones, consecuencias y segundas oportunidades. ¿Qué representaba esa marca? ¿Por qué Dios decidió protegerlo, incluso después de un error tan grave? Estas preguntas nos llevan a reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la redención. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, dale like y suscríbete al canal. Aquí, cada detalle importa, y esto apenas comienza. La historia de Caín y Abel. Caín y Abel no eran solo hermanos, representaban dos caminos contrastantes ante Dios. Abel eligió ofrecer lo mejor de sí, un sacrificio que mostraba gratitud y reverencia. Por otro lado, Caín, impulsado por el orgullo y la comparación, entregó algo mediocre, casi como si solo cumpliera con una obligación. No es difícil entender por qué su ofrenda no fue aceptada. ¿Te imaginas cómo se sintió al ser rechazado? La envidia comenzó a crecer como una sombra, oscureciendo su visión de lo que realmente importaba. Pero aquí está el detalle importante: el acto de Caín no fue impulsivo. Fue un plan calculado, pensado en el calor de su ira y resentimiento. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, dejando que nuestras emociones negativas nos lleven a decisiones desastrosas? La historia nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿estamos permitiendo que el rencor y la comparación dominen nuestras elecciones? La reflexión sobre Caín y Abel va mucho más allá del relato bíblico. Es una invitación a entender el impacto de nuestros sentimientos en las acciones diarias. El enfrentamiento de Dios. Antes de que Caín cometiera el acto que marcaría su vida para siempre, Dios lo enfrentó con una pregunta y una advertencia. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué tienes el rostro abatido?, preguntó Dios, dejando claro que algo debía cambiar. No fue un enfrentamiento punitivo, sino una oportunidad de reflexión. Dios le advirtió sobre el pecado que estaba a la puerta, como un depredador listo para dominarlo. ¿Cuántas veces recibimos señales de advertencia y las ignoramos? Después del crimen, el enfrentamiento fue aún más directo. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con la famosa frase: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Este momento es uno de los más intensos de la narrativa, ya que refleja el distanciamiento completo de Caín de su responsabilidad. Dios ofreció una oportunidad de arrepentimiento, pero Caín eligió negarlo. ¿Hacemos lo mismo en nuestras vidas, evitando enfrentar nuestros errores? Este enfrentamiento nos recuerda que siempre hay un llamado para regresar, incluso en los momentos más oscuros. La marca de Caín. Tras el asesinato, Caín no solo enfrentó la culpa, sino también las consecuencias de sus actos. En lugar de destruirlo o abandonarlo, Dios hizo algo sorprendente: puso una marca sobre él. Esa marca, que a menudo se interpreta de manera negativa, en realidad fue un acto de misericordia. Servía como protección, asegurando que nadie lo matara. ¿Te imaginas lo que eso significa? Incluso frente a un error tan grave, Dios mostró paciencia y ofreció una forma de cuidado. Sin embargo, esa marca también era un recordatorio constante de lo que había hecho. Era imposible escapar de su pasado. Es como llevar una cicatriz que, aunque no nos define, nos recuerda el camino recorrido. ¿Cuántos de nosotros llevamos marcas, físicas o emocionales, que nos obligan a enfrentar nuestras decisiones? Tal vez sea hora de dejar de evitar esas marcas y utilizarlas como un punto de aprendizaje. Al final, la historia de Caín nos enseña que incluso en medio del caos, hay espacio para la transformación. Huida y exilio. Después de recibir la marca, Caín fue condenado a vagar por la tierra de Nod, un lugar que simboliza su distanciamiento de Dios. ¿Puedes imaginar el peso de ser exiliado, no solo físicamente, sino también espiritualmente? No se trataba solo de distancia geográfica, sino de una desconexión profunda. La tierra de Nod se convirtió en un reflejo de su alma, errante, sin dirección, buscando algo que nunca podría encontrar por sí solo. Este exilio nos hace reflexionar sobre esos momentos en que nos sentimos desconectados de lo esencial. ¿Cuántas veces nos convertimos en errantes, intentando llenar el vacío con cosas que no nos satisfacen? La historia de Caín es una advertencia sobre el costo de ignorar las señales de Dios y elegir seguir nuestro propio camino. Sin embargo, incluso en el exilio,
había una oportunidad de reconstrucción. ¿Estamos aprovechando las oportunidades que se nos presentan para volver al camino correcto? Construcción de una ciudad. A pesar de vivir como un errante, Caín dio un paso sorprendente: fundó una ciudad. Este acto simboliza un intento de crear estabilidad y significado, incluso lejos de Dios. Caín nombró la ciudad en honor a su hijo, lo que muestra que, a pesar de su rebeldía, todavía buscaba dejar un legado. Es fascinante cómo, incluso ante los errores, el ser humano lleva dentro el deseo de construir algo duradero. Sin embargo, esta construcción también refleja un intento de llenar el vacío espiritual con logros materiales. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Construimos proyectos, acumulamos bienes, pero olvidamos trabajar en los fundamentos más profundos de nuestra vida. La ciudad de Caín nos recuerda que, sin una base sólida, cualquier construcción está destinada a colapsar. Tal vez sea momento de reflexionar: ¿qué estamos intentando construir y por qué? Descendencia y desarrollo. Los descendientes de Caín desempeñaron un papel crucial en el desarrollo cultural y tecnológico de la humanidad. A pesar de provenir de una línea marcada por la rebeldía, contribuyeron con innovaciones que moldearon la civilización. Entre ellos surgieron músicos, herreros y creadores de herramientas, mostrando que la creatividad humana refleja la imagen de Dios, incluso en medio de la distancia espiritual. Es increíble cómo la capacidad de crear y transformar el mundo permanece presente, incluso en la adversidad. Esto nos lleva a pensar en los dones y talentos que poseemos. ¿Estamos usando nuestras habilidades para construir o simplemente para alimentar nuestras propias ambiciones? Los descendientes de Caín nos enseñan que, incluso las contribuciones más grandiosas, pueden carecer de sentido si no están conectadas a un propósito mayor. ¿Y tú, cómo estás utilizando tus dones? Tal vez sea el momento de redirigir tus habilidades hacia algo que realmente marque la diferencia. Lecciones espirituales. La historia de Caín y Abel ofrece lecciones espirituales profundas y universales. Primero, revela el impacto devastador de no manejar nuestras emociones de manera saludable. El resentimiento de Caín creció hasta convertirse en un veneno que destruyó su relación con Dios, con Abel y consigo mismo. ¿Cuántas veces nos permitimos ser consumidos por sentimientos similares, ignorando las señales de advertencia? Esta historia nos llama a identificar y enfrentar estas emociones antes de que nos dominen. Además, vemos en la paciencia de Dios una invitación constante al arrepentimiento. Incluso después del error de Caín, hubo una oportunidad de reconciliación. Esta misericordia nos recuerda que Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando estamos lejos. Pero la pregunta es: ¿estamos listos para aceptar esa oportunidad? ¿O seguiremos buscando sentido en caminos que nos alejan de la verdadera paz? Estas reflexiones abren la puerta a comprender mejor nuestro papel en una jornada que es tanto espiritual como humana. La historia de Caín no es solo un relato antiguo, es un reflejo poderoso de la condición humana. Desde la envidia que lo consumió hasta las consecuencias que moldearon su futuro, nos desafía a enfrentar nuestras propias decisiones. ¿Cómo estás lidiando con los errores del pasado? ¿Estás aprovechando las segundas oportunidades que la vida te ofrece o sigues atrapado en ciclos de culpa y negación? Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para quien busca crecimiento y transformación. Además, la marca de Caín nos recuerda que incluso los momentos más oscuros pueden contener una lección. Tal vez lo que ves como una carga sea, en realidad, una oportunidad de aprendizaje y redención. Entonces, ¿cómo vas a aplicar todo esto en tu vida? Deja tus reflexiones en los comentarios y sigamos esta conversación. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Al final, cada paso de este camino es una invitación a transformar tu historia.